Hola mis amados hermanos, qué bendición poder estar otra vez aquí compartiendo sobre este tema de escatología bíblica. Quiero referirme entonces, y estamos hablando de la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel, y como dice allí en el capítulo 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ahí vemos entonces cómo el libro de Daniel nos hace esa división de 3 periodos, de 3 grupos dentro de esa profecía de las 70 semanas. Primero 7 semanas, luego 69 semanas y luego una última semana, que es esta que acabamos de leer. Hablando del texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, recordemos cómo allí el apóstol Pablo, queriendo instruir a los hermanos de Tesalónica que estaban súper en una expectativa impresionante, pensando que ya era el día del Señor, ya eran los juicios de Dios, ya Cristo iba a llegar en esa semana o en esos días de ellos, y porque estaban viviendo unas tribulaciones, unas persecuciones impresionantes. Igual hoy en día también pensamos en algo así, pero hoy sí que estamos más cerca todavía a esos acontecimientos. Y el apóstol Pablo les dice algunas cosas muy claras, como es, por ejemplo, que antes tiene que venir la apostasía. Estamos viviendo tiempos de apostasía, ya prácticamente. Iglesias que están mezclando la inmoralidad con lo santo, llamándose iglesias. Estamos viendo lugares que eran de predicación de la palabra pura, realmente como debe ser, ya dirigida por hombres homosexuales o mujeres lesbianas. De igual manera, estamos viendo posiciones a favor de cosas que la Biblia rechaza rotundamente de parte de líderes que se han llamado cristianos en un tiempo. Eso es apostasía. Pero también la apostasía, según algunos han estado diciendo en este tiempo, por ejemplo, la guerra de Israel y Hamás allá en Gaza, puede producir, por causa de lo doloroso que es esto y la situación que se está viviendo y las angustias de las gentes, que muchas personas, y eso lo estamos viendo también, como mucha gente, y aún dentro de pueblo de Dios, personas aborreciendo a Israel. Y eso es un rechazo, por una parte, no solo a Israel, sino al Dios de Israel. Y prácticamente es una manifestación también de apostasía. Porque muchos hoy en día van a ser probados aún sus corazones en ese sentido. Ahora, no tenemos que estar de acuerdo con las cosas malas que haga Israel o cualquier otra persona. Pero no podemos caer en en el error de decir que Israel sea otra cosa más que lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es pueblo de Dios, dice que es bendito por Dios y ha sido bendecido por Dios, y Dios tratará con ellos en su momento de nuevo, como es esa última semana de las 70 de Daniel. Es un volver Dios a tratar con ellos. Entonces dice, primero viene la apostasía. Estamos viendo la apostasía. Luego dice el apóstol Pablo, como en un orden que nos está mostrando acá, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese ya sabemos quién es, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Cuando digo que sabemos quién es, no estoy refiriéndome al nombre de la persona, sino que es el anticristo, como lo llama la misma escritura. Dice que también tiene que manifestarse, pero hay algo curioso que dice aquí el apóstol Pablo, y es que este hombre, aunque va a hacer ciertas cosas, como por ejemplo se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o sea, se va a ir en contra de toda religión, toda manifestación religiosa en el mundo. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no está hablando del templo de nuestras capillas, en nuestros lugares de cualquier ciudad o pueblo, no, está hablando del templo de Dios, y esa expresión templo de Dios se refiere a Jerusalén, y que tiene que haber un tercer templo de Dios reconstruido. Muy bien, todo eso va a pasar durante esa
semana 70 de las profecías de Daniel. Y dice aquí que entonces se va a sentar allí y se va a hacer pasar por Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Esto es otro asunto muy importante. Porque sí, tiene que manifestarse la apostasía, luego el hombre de pecado, pero antes de que se manifieste el hombre de pecado tiene que pasar esto. Vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y noten que está hablando como de alguien. Dice, él lo detiene. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese él que lo detiene? Bueno, muchos hemos creído, muchos eruditos estudiosos de la escatología y de la escritura, hemos creído que quien detiene esa manifestación de este hombre de pecado terrible es el Espíritu Santo en la iglesia. Tiene que ser quitado, tiene que ser llevado. ¿Cómo? Pues la iglesia será levantada. Y cuando eso pase, entonces se manifestará este hombre de pecado, es lo que dice la Escritura. Recordemos que la iglesia sea llevada en lo que llamamos arrebatamiento de la iglesia, no quiere decir ya la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo tiene que ver con su manifestación visible en las nubes del cielo y con los santos, o sea, con la misma iglesia descendiendo para reinar luego entonces al final de esa semana 70 o de ese tiempo de gran tribulación. Entonces, amados, el inicio, según nosotros lo hemos creído y lo creemos por lo que nos dice aquí la Escritura, el inicio de esa última semana se va a dar cuando se ha quitado de en medio lo que detiene a ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, quien es el que va a hacer ese pacto con los judíos de 7 años y que de hecho allí sucederán muchas cosas más. Amados, estamos prontos casi a vivir lo que es ese arrebatamiento. Los judíos en este momento están clamando mucho más que nunca por la aparición de su Mesías. Y según creemos también, aparecerá este hombre, este ser, cuando se ha quitado de en medio lo que lo detiene, ofreciéndoles paz, ofreciéndoles lo que los judíos tanto esperan, el poder tomar su tierra completa y a la vez también edificar su templo para volver a los sacrificios. Continuaremos con este tema en una próxima ocasión. Bendiciones.